Hay fantasmas que acechan, fantasmas que cazan. ¡Sal de aquí! Y fantasmas que matan. Nunca pensé que esta casa nos pudiera quitar la vida. Dos manos me empujaron muy fuerte. No era humano. Tenía marcas de garras en la cara. ¡Donnie, despierta! Había demasiada sangre. ¡Déjanos en paz! Cuando los fantasmas atacan. Mi nombre es Lori Settle. Y quizá la gente piense que mi historia es difícil de creer. ¡Sal de aquí! ¡Déjanos en paz! Pero es muy real. ¡Donnie! Y a mí me sucedió. Tenía 27 años, era estilista. Estaba recién casada y criando a nuestra hija de 7 años. Lo que faltaba en mi vida era una casa propia, algo de qué enorgullecerme. Lo que queríamos mi esposo y yo era un lugar para criarla. La casa es hermosa. La casa cayó en nuestras manos de repente y parecía demasiado bueno para ser verdad. Aquí estamos, en nuestra nueva casa. Tony y yo apenas nos acabábamos de casar. Él no era el padre biológico de Caitlin, pero crió a Caitlin como si lo fuera. Mi padrastro era como mi verdadero padre porque me trató como si fuera suya. Me trataba como si fuera su verdadera hija. Dense un abrazo, felices en su nueva casa, justo lo que quería. Era muy cerca de donde yo crecí y muy cerca de la casa de mi madre. Era como un regalo de Dios. Miren a la cámara, es el primer día en su nueva casa. Está bien, mamá. Apaga ya la cámara. Era como un sueño hecho realidad. Yo tenía una linda habitación y pasaba ahí la mayoría del tiempo. Era mi escondite. Ven aquí. Fue hermoso al principio, pero eso no duró mucho. Después de una semana de vivir en la casa, sentía como si nunca estuviera sola, como si siempre me observaran. La atmósfera en la casa era diferente a como fue en los primeros días que estuvimos ahí. Al principio no sabía a qué se debía, pero siempre sentía que me estaban observando. Sentía como si no fuera una persona la que me observaba, que no era humano. ¡Caitlin! El cuarto que más me molestaba era el sótano. Era muy húmedo y frío. Sentía como si no fuera bienvenida ahí. Me sentía como invasora en ese espacio. Noté que en la esquina derecha del sótano había moscas. Eran moscas muy pequeñas. Tratamos de matarlas, las rociamos con insecticida y siempre regresaban. Lavamos con lejía y agua y aún así regresaban. Al principio no le di importancia. Pensé que era la humedad del sótano.
Después de unas semanas de estar en la casa, supe que pasaba algo extraño. Sentía que había alguien más aparte de mí. Empecé a oír voces. Me dijo que oía como una canción de cuna. Una cosa es que tu hija te hable de sus amigos imaginarios, pero es algo muy diferente que ella te diga: mamá, estoy escuchando voces. ¿De dónde vienen? Y entonces me di cuenta de que algo sucedía. No llevábamos ni siquiera un mes en la casa. Yo estaba sola, en la cocina limpiando y dejando todo limpio. Abrí los compartimentos, los limpié y los cerré para que pudieran secarse. Salí de la cocina 30 segundos o menos, tal vez. Cuando regresé a la cocina, todos los compartimentos estaban abiertos. Todos. Tuve que detenerme a respirar. Me quedé sin aliento. Donnie dijo: estaremos al pendiente de la casa para ver qué más pasa. Y yo le dije: está bien. Y eso hicimos, esperamos. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue un sábado en la noche. Caitlin ya estaba dormida. Donnie y yo nos acostamos y finalmente nos estábamos durmiendo. Empezamos a oír botas, unas botas pesadas, subiendo y bajando las escaleras. Cariño, ¿oíste eso? No, no es nada. Y es que yo no quería admitir lo que estaba pensando. No quería lidiar con lo que yo temía que estuviera ahí. Ella dijo: mami, papi, hay un hombre viéndome a los pies de mi cama. Yo le contesté: querida, no hay nadie ahí. Y ella me dijo: mami, había un hombre a los pies de mi cama, viéndome dormir. No, querida, tuviste un mal sueño. Ven, te llevaré a tu cama. Le dije que probablemente había tenido una pesadilla. Descansa, querida. Buenas noches, mami. Vas a estar bien, ¿de acuerdo? Gracias. El osito cuidará de ti. Te quiero. Yo también te quiero. La arropé, le di un beso, le dije que estaría bien. Pero nunca debí dejarla sola en ese cuarto. No sé en qué estaba pensando. Antes de mudarnos a esa casa, yo no creía en lo paranormal. Nunca creí que un espíritu pudiera caminar en la tierra. Mucho menos herir a alguien. Estaba muy equivocada. Sentí que alguien me observaba en mi cuarto. Y ahí estaba un hombre. Era alto, alrededor de 1,80 m, vestido con traje de minero.
con mucho hollín en su cara. Era muy perturbador. Llamé a mi mamá. Vamos, te llevaré a la cama. Pero en cuanto entró a mi cuarto, él desapareció. Puse una luz nocturna en su cuarto para que ella la tuviera siempre. Si abría los ojos, siempre habría luz. Te quiero. Yo también. Traté de minimizarlo lo más que pude, porque no quería asustarla más de lo que ella ya estaba. Cerró la puerta y traté de volver a dormir y entonces mi luz nocturna explotó. Su cuarto estaba completamente oscuro. La bombilla se quebró. Era una bombilla nueva. No había forma de que esa bombilla se rompiera sola. No la hay. No pasó mucho tiempo para que yo tuviera una experiencia similar. Y fue entonces cuando la casa cobró vida. Solo así lo podría explicar. Porque se convirtió en algo cotidiano. Diario sucedía algo. Terminamos de cenar y Don y Caitlin fueron al cine. Vi a una niña parada al final del pasillo. Me miraba con los puños cerrados, la barbilla caída, sin expresión facial. Parecía de carne y hueso, pero yo sabía que no lo era. Lo sabía. Pero lo que más me asustó sobre esa niña fue que cuando me miró, vi que no tenía ojos. No tenía. Y me dejó sin aliento. Me di cuenta en ese momento que nuestra familia estaba en peligro. Salí del cuarto petrificada, muerta de miedo. Las cosas empezaron a ponerse peor. Era un lugar malo, no queríamos ir ahí. Algo dentro de la casa o la casa misma empezó a cambiar. Caitlin estaba muy asustada para dormir en su cuarto, así que empezó a dormir en la cama de Lori. Y Donnie dormía en la habitación de Caitlin y tampoco dormía. Siguió así hasta que ninguno podía dormir. Y nadie sabía qué hacer. Caitlin y yo estábamos acostadas en la cama. Ella dormía y yo acababa de cerrar los ojos. Sentí una mano humana en mi cadera derecha que me empujaba contra el colchón. No me asusté, solo me sentí inquieta y pensé, tranquila. Me volteé hacia Caitlin y cerré los ojos. Y sentí la mano de nuevo. Todo se volvió físico desde ese momento. Sentía que la casa era siniestra, malvada.
Nunca pensé que esta casa nos pudiera quitar la vida. Si lo hubiera pensado, incluso por un segundo, no me hubiera quedado ni un minuto más. Mi papá estaba dormido en mi cuarto y mi madre y yo dormíamos en su cuarto y de pronto sentimos que empujaron la cama. Fue tanto el impulso que literalmente me tiró de la cama. ¡Sal de aquí! Ver cómo tiraba a mi mamá de la cama así, en verdad me asustó mucho. Me aseguró que estos entes pueden hacer más que verte. Pueden tocarte y tirarte de la cama. ¡Sal de aquí! ¡Déjanos en paz! Cuando se cayó de la cama, empezó a gritar por toda la casa. ¡Esta es mi casa! Me sentí ultrajada. ¡Sal de aquí! ¡Esta es mi casa! Mi esposo estaba detrás de mí y fue quien me calmó porque yo estaba lívida. Y entonces oímos una risa proveniente de las escaleras del sótano. En verdad cruzaron una línea cuando la tocaron. Y le dije, Lori, ¿por qué no investigas esta casa y averiguas quién vivió en este lugar antes de que ustedes se mudaran aquí? Fui al ayuntamiento y encontré a un hombre. En los años 40. Tenía esposa y una hija. Su esposa lo había dejado porque era un hombre muy autoritario. Su hija había fallecido muy joven. Estaba tan angustiado por haber perdido a su esposa e hija que entró al sótano y se disparó en la esquina donde encontré las moscas. Yo sabía que el señor Bennett seguía ahí. Era su casa y no la iba a abandonar. En cuanto a la niña que yo había visto en el pasillo, no sabía si era la hija del señor Bennett. No lo sabía. Pero sabía que yo tenía un problema. Después de un tiempo, Donnie empezó a cambiar. Honestamente, creo que William Bennett tuvo algo que ver con eso. Se distanció de Lori. No hablaba mucho. Y parecía estar entrando en una depresión. No era violento conmigo ni con Caitlin, pero estaba enojado. Estaba muy inquieto. Muchas veces no sabía ni por qué. Y no sabía cómo ayudarlo. Pero nunca pensé en ningún momento que la casa tuviera la habilidad de tomar una vida. Caitlin y yo fuimos a visitar a mis abuelos y Donnie se quedó en la casa. Y cuando regresó a casa, dejó a Caitlin conmigo. Entró a la casa y no veía a Donnie por ningún lado, no lo encontraba. ¿Donnie? Revisé en todos los cuartos, lo busqué. Y empecé a asustarme porque él no me respondía. El auto estaba ahí. ¿Donnie? ¡Donnie, ¿dónde estás? Y todo estaba tan silencioso, tan silencioso. ¿Donnie?
encontré sangre. Desde el dormitorio, en el pasillo y en el baño. Había muchísima sangre. ¡Donnie! Y todo estaba tan callado, tan callado. Donnie, ¿dónde estás? Lo encontré sentado en el piso del baño. Había tanta sangre que cubría todo el piso. ¡Donnie! ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasó? Por favor, despierta, Donnie. ¡Despierta! Vamos, por favor, despierta. Donnie había muerto. Donnie. Recuerdo ese momento todos los días. Cuando mi mamá me dijo que mi papá había muerto, solo enloquecí y hasta el día de hoy siento que él está conmigo. En la autopsia decía que su aorta se había roto. Su corazón había explotado y se había desangrado por los orificios que tenía. Donnie tenía 42 años. Estaba bien de salud. Creo que algo en esa casa mató a mi esposo. No sabía qué le pasaría a Caitlin y a Lori después de la muerte de Donnie, y ellas tampoco. Temía mucho por ellas. Yo le rogaba, por favor, Lori, por favor. ¿Ya viste lo que sucedió aquí? Tengo miedo de lo que les pueda pasar a ustedes. Y aún así no se quería ir. Me convertí en una prisionera en mi propia casa. Estaba tratando de aferrarme a nuestro sueño, a ese pequeño hilo de esperanza que aún tenía. No fue mucho después que yo también salí herida. Llevaba una carga de ropa sucia al sótano. Estaba empezando las escaleras con mi cesto de ropa. Se puede decir que me puse muy nerviosa. Sentí dos manos que me empujaron. No pude detenerme hasta llegar al piso. Estaba en shock. Me dolía mucho. ¡Mamá! Caitlin, corre. Tenemos que salir de aquí. ¡Corre! No supe qué hacer. Tenía que levantarla y ayudarla a subir las escaleras y llamé a mi abuela para que nos ayudara. ¿Qué sucede, cariño? Tenemos que salir de aquí. Bien, no te detengas a acomodar o a doblar. Solo vámonos. Lo sé. Traté de bajar y cuando llegué ahí sentí un aire frío. Ese día no hacía frío. Solo llévate todo. Fue como si algo la hubiera derribado, como si le hubieran jalado la cabeza hacia atrás. ¡Cariño! La miré y tenía unas marcas de uñas en la cara. Y en ese instante empecé a creer que lo que ella me decía era real. En ese momento se acabó. Nos fuimos solo con la ropa que traíamos. ¡Vámonos! Y eso fue todo.
Comencé de nuevo, con nada. Me fui de esa casa y me deshice de todo lo que tenía. Creo que la casa hubiera acabado con ellas si no se hubieran marchado. Me cambió hasta el día de hoy y tengo problemas. Y extraño a mi papá. Estas cosas pasan y son reales. Esa casa es pura maldad que emana de las paredes. Ellas nunca volverán a ser las mismas. Claro que no. Mi nombre es Marsha Eden. Las palabras no pueden expresar todo lo que he experimentado. Mamá está aquí. Pero todo fue real. Y nos ocurrió a nosotros. Bien, veamos qué tenemos aquí. Yo era una madre soltera criando a 2 hijas. No está tan pesado. Bien. Y necesitábamos un departamento o una casa que estuviera en un buen vecindario con buenas escuelas. Mi novio Raymond vio el letrero de Se renta enfrente de una vieja casa blanca. Cuando pasé por la propiedad, yo me sentí atraído por ella. Me cautivó todo el escenario. ¿Será muy antiguo este lugar? Por lo menos 200 años. Ay, vamos, no está tan mal. Parecía como una vieja granja y la habían convertido en 4 departamentos. Era una casa vieja, pero los acabados eran completamente nuevos. La madera, los pisos. Era muy linda. Cruzando la calle del departamento, había un viejo molino. Cuando vi el molino, al principio me inquietó un poco. Mis hermanas y yo pensábamos que era tan malo como tener un cementerio enfrente de tu casa. No había nadie en las ventanas, no había nada. Pero sientes como si hubiera cientos de ojos observándote. Es muy incómodo. Yo no quería ir. No quería entrar ahí. Cuando veías por las ventanas se veía muy sucio. Era extraño y escalofriante. Las chicas odiaban el lugar, pero yo pensé que era grandioso. Así que decidí rentarlo. Si las convencíamos de que era solo un edificio, creí que estaríamos bien. Pero el viejo molino enfrente de la casa era muy escalofriante. Me asustaba mucho. Ella escogió una terrible casa para vivir. Cuando llegamos al departamento, recuerdo que durante el día estaba bien, pero en la noche era muy diferente. Caminaba a mi cuarto y me apresuraba solo para prender la luz porque siempre sentía que había algo ahí. Perdón, me salí de la uña. No importa. En cuanto nos mudamos, empezamos a oír susurros. ¿Oíste eso? Se sentía como si alguien se acercara a tu oído a susurrarte.
¿Qué fue eso? No lo entiendo. Siempre teníamos una sensación siniestra de que alguien nos observaba y de repente escuchábamos un susurro. Pero no había nadie. Y ocasionalmente veíamos una sombra. Al voltear veíamos una sombra gris. Y se desvanecía en la siguiente habitación o atravesaba la pared. Yo entraba en pánico. ¡Me asustaste! ¿Escuchaste algo? No, querida. Esta es una casa vieja. Quería decírselo a alguien, pero no lo podía explicar sin que pensaran que estaba demente. ¿Estás bien? No es nada. Estoy bien. Vámonos. Pero las tres lo sentíamos. Unas semanas después de que todo empezara, no habíamos podido dormir bien. Había ido a trabajar esa mañana y me había ido temprano porque estaba muy cansada y me dolía la cabeza. Tenía migraña. Fui a mi cuarto y me quedé dormida. Estaba muy cansada. Debieron pasar como 20 minutos o más y desperté por un ruido en el baño. Cuando entré, una de las puertas de la ducha estaba rota. Los cristales estaban esparcidos por todo el baño. Ni siquiera supe qué pasó. Me espanté mucho. No quería estar ahí sola. Tenía mucho miedo. Me tomó por sorpresa. No había nadie en el baño. ¿Cómo explota un vidrio de la nada? Ya no quería seguir en ese lugar. Debí poner el doble. Raymond estaba ahí esa noche y yo preparaba la cena. ¿Qué harás para cenar? ¿Necesitas ayuda? Yo estaba cerca de la barra y tenía el cabello recogido. Siempre que llegaba a la casa me hacía una coleta. ¿Y a qué hora llegaron? Mientras estaba en la barra, empecé a sentir un punto frío. No era solo en un lado. Era en ambos lados y alrededor de mí. Era muy grande. Cambió su comportamiento. Cambió de la nada. El punto frío era tan grande que no supe qué hacer. No sabía si debía moverme o ir al otro lado de la barra. Y de pronto comenzó a atacarme. Como si un hombre invisible hubiera tomado su coleta y la jalara. Tranquila. Y no supe qué hacer. Estaba asustada. Todo está bien. En ese momento
supe que esa casa era diferente. Yo me sentía mejor cuando Raymond estaba ahí y le pedí que se quedara. Despertamos de un intenso sueño. Volteamos a la puerta. Oímos un crujido en el piso. Y la puerta inmediatamente comenzó a abrirse. Los cabellos de mi espalda se erizaron. De pronto, el cuarto se enfrió muchísimo. Y supimos que había un tipo de presencia en el cuarto con nosotros. Sentí el frío en mis pies y de pronto lo empecé a sentir en mis piernas. Y se volvió cada vez más pesado. Y me controló completamente. Como si estuviera en mi cara. Todo lo que veía era la cara de este hombre. Me sentí indefensa. Finalmente solo terminó por disiparse. Entonces, la paz regresó y podía sentir cómo se iba esa presencia. En ese momento solo quería saber cuál era el siguiente paso. Empezamos a buscar en internet la historia de la casa y del molino que está enfrente. ¿Quién había sido el dueño o si alguien había muerto ahí? Encontramos que el departamento en el que vivíamos era la pensión para las personas del molino. Y que muchas personas habían muerto por terribles accidentes que ocurrieron en el molino. Empezamos a creer que quizá había algún tipo de conexión entre esos horribles accidentes del molino y las experiencias que teníamos. Yo ya no quería estar ahí. Me quería ir. Pero teníamos que quedarnos porque nos habíamos comprometido a estar ahí. No podíamos irnos aún. Era miércoles y Raymond siempre dormía en casa de su madre los miércoles con sus hijos. Estábamos solo mis hijas y yo. Estaba sentada en la barra de la cocina comiendo y mi mamá estaba lavando los trastes. Sentí algo frío encima de mi cabeza. Recuerdo haber visto mis brazos porque sentía mucho frío y tenía piquetes. Mamá, fue aquí. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Estás bien? ¿Estás bien? De repente sentí esa sensación de ardor. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios, hija! ¡Qué horror! Tenía como una herida que se expandía por toda su espalda. ¡Ay, cielo santo! Tomé el teléfono y corrimos a la habitación. Las paredes empezaron a temblar y a moverse. Y oíamos quejidos de gente queriendo entrar. Estábamos muy asustadas y yo trataba de marcarle a Raymond y no podía pensar claramente.
Sentía como si algo quemara mi muslo. Miré y tenía marcas de rasguños en mis piernas y me espanté mucho. Y mi mamá lloraba y Katrina lloraba. Mi mamá comenzó a rezar. Cambiaba las plegarias. No sabíamos cómo pasaríamos la noche. Y entonces todo se calmó un poco. Tal vez porque Raymond entró al cuarto. Ellas lloraban, estaban completamente en shock, estaban realmente perturbadas. Se veía como si las hubieran amenazado. Fue cuando tomé esta fotografía. Puedes ver un brillo como una energía, pero solo está en su área. No había luz externa. Era una luz brillante, justo entre Katrina y Mackenzie. Sin duda había algo ahí. Creo que fue un momento definitivo para Marcia, Mackenzie y Katrina. No me importó haber perdido el depósito de la casa. No quería estar ahí. Mi mamá finalmente se dio cuenta que debíamos salir de ahí. Así que solo hicimos las maletas y nos fuimos. No hay manera de describirlo. Tienes que experimentarlo. Pero puedo asegurarte que no querrás hacerlo. Nada de esto me lo imaginé. Fue real. Y no tengo que convencer a nadie, porque sé que fue real. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.